Pues buenos días, sé que no hay tanta gente, pero prefiero partir no demasiado tarde. Am, Estábamos con un capítulo de ISLM, ¿se acuerdan? Entonces, un modelo cuyo objetivo es describir fluctuaciones de corto plazo. Y lo habíamos llevado a economía abierta. Am, Pregunta que les hago a ustedes, ¿cómo modificamos el modelo ISLM para llevarlo a economía abierta? Entonces, consideren en su mente el modelo en economía cerrada. ¿Cuáles son los cambios adicionales que hicimos para poder llevarlo a economía abierta? Primero, ¿cómo modificamos la curva IS, por ejemplo? Exactamente, entonces, em, me están preguntando por las recorrecciones de paso. No sé todavía cuándo vamos a subir las recorrecciones. Si recuerdo bien, tenemos plazo hasta el final del semestre. Eh, pero en algún momento se debería ver sí. Em, entonces, efectivamente, agregamos las importaciones y las exportaciones. Al final, la diferencia entre importaciones y exportaciones la vamos a llamar balanza comercial, ¿cierto? Y esta balanza comercial, entonces, ¿de qué términos dependía? ¿Alguien se acuerda? ¿Se escucha? Sí, te escucho. ¿Sí se Buenos escucha? días. Dependía del ingreso disponible en el país, en el caso de las importaciones y de Q, y en el caso de las exportaciones dependía del ingreso disponible en el mundo y también de Q. Excelente. ¿Cuál es la intuición por la cual depende de... Entonces, no eran los ingresos disponibles, lo habíamos expresado en función de los ingresos nacionales, ¿no? Es cierto que se podría expresar en función del ingreso disponible. No es mala idea. Pero bueno, tradicionalmente se hace en función del ingreso. ¿Cuál sería un poco la justificación? ¿Alguien se acuerda? En particular, un ejemplo era um, a mayor ingreso nacional voy a importar más. ¿Cuál podría ser, en palabras, por supuesto, la justificación que habíamos dado? Exactamente, sí, entonces son, como dice Felipe en el chat, básicamente al tener más recursos para gastar, uno puede comprar más. Y el tipo de cambio aparecía por dos razones, o tres si quieren, pero dos principales, dos categorías de razones en la balanza comercial. ¿Cuáles eran esas razones, se acuerdan? Efecto competitividad y efecto ingreso. Entonces, ¿cuál es la idea detrás, por ejemplo, del efecto competitividad? Que a mayor Q es más barato localmente que afuera y aumentan las importaciones y disminuyen la exportación. Eh, todo estuvo bien, pero a mayor Q suben las exportaciones y caen las importaciones. Se mejora la balanza. Muy bien. Ah, Y el perfecto. efecto ingreso, ¿qué era este efecto ingreso? Puede ser Felipe u otra Eh, persona. No sé si... eh,
A mayor Q se hacía como relativamente más caro importar, entonces eso aumentaba Q y limita como el poder de compra de un país. Exactamente, sí, 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 sí. Lo que dice también Camila ahí en el chat. Muy bien, entonces esto fue por la curva IS. Y después, respecto a la LM, dijimos que la dejábamos tal cual, pero habíamos agregado una relación para tomar en cuenta el hecho de que podíamos comprar bonos nacionales y bonos en el extranjero. ¿Se acuerdan cuál era esta relación que agregamos? Um, la condición Marshall y Lerner, sí, pero esta, puede haber preguntado lo que era, Andrea tenía pensado preguntar y se me olvidó. Así que después pregunto. No, es lo que dice, sí, pero no era exactamente I igual a I estrella, sino que era algo modificado. ¿Qué teníamos que agregar con el tipo de cambio exactamente? ¿Y cuál era la idea? ¿Alguien quiere resumirlo? ¿Por qué teníamos que agregar el tipo de cambio a esta relación? Para aquí de la paridad, sí, sí. Sí, pero digo, por ejemplo, ¿por qué la fluctuación del tipo de cambio afecta el retorno de un activo, si quieren? Podemos formularlo así. Cuando está expresado en una moneda distinta. Cuando lo reexpresamos en una moneda distinta. Entonces dice Pedro, claro, el retorno es una moneda. La idea es que, por ejemplo, al momento de comprar un bono en dólar, primero tengo que cambiar pesos a dólares. Um, Dejo el bono hacer su trabajo, gano unos dólares en un tiempo más y después esos dólares los tengo que volver a cambiar a peso. ¿Okay? Entonces, si se depreció el peso en el camino, um, estaríamos haciendo una pérdida adicional al interés. Y tenemos que tomar esto en cuenta. Y efectivamente, como dicen ahí en el chat, queremos que no haya arbitraje en este mercado. Déjenme quizá usar. Ah, pero tengo que compartir pantalla. Entonces habíamos dicho efectivamente que la tasa nacional tenía que ser igual a la internacional más... Bueno, eso era una aproximación, pero más la fluctuación del tipo de cambio. Sí. Entonces, a la izquierda tenemos acá el retorno de un bono en Chile y a la derecha tenemos el retorno de un bono en Estados Unidos, pero desde la perspectiva de un comprado en Chile. Entonces, si bien este bono en Estados Unidos genera intereses en dólares, el chileno para comprar este bono primero tiene que cambiar sus pesos a dólares y después cambiar, una vez que cobra los intereses, volver a cambiar sus intereses de dólares a pesos. Y dado esto, la fluctuación del tipo de cambio puede afectar este retorno. Antes, por ejemplo, si se depreció el peso durante ese tiempo, no, si se apreció, más bien, sería. Sí, el depreciar es una ventaja, ¿no? Porque podemos obtener más pesos después. ¿Sí? Entonces, creo que dije lo contrario antes. Si se depreció el peso durante este tiempo, estaríamos haciendo una ganancia adicional. ¿Sí? Efectivamente, con el mismo dólar podemos tener más pesos, entonces el retorno en peso es más alto. Creo que dije lo contrario antes, me estoy corrigiendo ahora.
¿Ok? Y típicamente habíamos expresado que $1 era igual a E pesos en nuestra formulación, y un aumento entonces en E, una cosa positiva ahí, corresponde a una depreciación. Efectivamente, la depreciación del tipo de cambio va a agregar retornos a un activo expresado. Ok, entonces queríamos agregar esta relación, y esta relación habíamos llamado paridad de tasas no cubiertas. Entonces, la manera como va a funcionar esta relación nos va a permitir determinar un poco el tipo de cambio, ¿no? En el siguiente sentido. Si de repente en el modelo hay un desajuste que se genera, y por ejemplo la tasa internacional, la tasa nacional es mayor que la tasa internacional, ¿no? Acá tendremos una situación en que va a haber incentivos para comprar bonos chilenos. Efectivamente, el bono chileno rinde más que el bono extranjero. En este caso, como el bono chileno rinde más, la gente va a comprar un montón de pesos para comprar bonos chilenos, ¿no? Y esto va a generar una apreciación del peso, apreciación de la moneda local, ¿no? Y efectivamente, ¿cuánto se va a apreciar? Se va a apreciar hasta que se vuelva a cumplir esta relación. ¿Okay? De la misma manera, si de repente estamos en una situación en que el bono nacional rinde menos que el bono del extranjero, esto va a implicar una depreciación de la moneda local. ¿No? Efectivamente, depreciación porque hay poca demanda por bonos locales. La gente va a dejar de comprar pesos para comprar esos bonos, va a preferir comprar dólares. Entonces, de repente se va a valorar más la moneda extranjera que la moneda local. ¿Okay? Y entonces estas ideas las formulamos a través de esta paridad de tasa no cubierta. ¿Okay? Ahora una observación, ¿eh? Cuando esto básicamente, ¿qué es? Es el tipo de cambio de mañana menos el tipo de cambio partido por el tipo de cambio de hoy. Es decir, sería el ratio de los tipos de cambio menos 1. Cuando decimos que se aprecia o se deprecia el peso, ¿eh? ¿Cuál de los dos términos acá cambia? ¿El ET más 1 o el ET? ¿Eh? El que vamos a considerar que cambia va a ser el corriente, el ET. ¿Eh? Y el de mañana se va a considerar como DA. Entonces, la idea, si quieren, es que el de mañana se ve determinado por relaciones de largo plazo, mañana es en otro momento. ¿Eh? Y el de corto plazo, ET, es el que va a cambiar. Entonces, cuando digo ahí arriba que hay apreciación de la moneda local, ¿no? Me refiero a que el ET cae. ¿Okay? Ok, entonces esto es una relación. Y como bien dijimos, esta relación está acompañada de una relación LM, básicamente oferta igual a demanda, y la demanda es la misma que antes, decreciente en la tasa de interés. Y una relación IS, donde el output es igual al consumo, que depende de la renta disponible, más la inversión, más el gasto de gobierno, más una balanza comercial que depende de I estrella, y el tipo de cambio real. Ok, entonces esto es como las relaciones que, que caracterizan este modelo. Y entonces estas dos últimas que dibujé, las podemos representar gráficamente de la misma manera que lo habíamos hecho
para el caso de economía cerrada. Simplemente hay que saber que ahora dependen además del tipo de cambio y el tipo de cambio se determinado por la paridad de tasas no cubiertas. Ok. Pues en la clase de hoy, ¿qué vamos a hacer? Hay preguntas. Las tasas internacionales no afectan. Ok. No. Se me olvidó, pero está bueno que preguntes porque se me olvidó decir algo. Todas las variables extranjeras acá, que tenemos, tenemos tres, creo. El PIB en el extranjero, la tasa de interés en el extranjero y el nivel de presión en el extranjero. Todas estas son exógenas. ¿Okay? Entonces, las tomamos como dadas. ¿Okay? Y detrás de esto, el supuesto se le suele llamar como un supuesto de pequeña economía abierta. La idea es, recuerda un poco este supuesto que hacían en micro cuando decían que cada consumidor era atómico, creo que era la expresión, ¿no? Que es cada consumidor es tan chiquito que no va a tener poder de mercado y no puede influenciar el precio que se fija o cada oferente. Acá es lo mismo, hay que imaginar una economía chica en el sentido de que lo que pasa en esta economía no va a afectar al resto del mundo, ¿no? Que si quieren, Chile no es muy grande, puede ser un ejemplo, yo que sé, Malta, etcétera. Entonces, economías que no son chicas puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, Europa en su conjunto, etcétera, etcétera. Ok, entonces, supuesto de pequeña economía abierta, se me olvidó agregar el abierta. Y nos dice Pedro, pero al país chico sí le afecta, por supuesto. Sí, por supuesto, le afecta al exterior. Entonces vimos que, uh, ¿qué vimos? Profesor, una pregunta. Te escucho. Es que antes en economía cerrada habíamos visto que cuando no había arbitraje, esa tasa de interés como que también afectaba a las otras tasas de interés de la economía. Sí. Pero acá, si estamos en economía abierta, o sea que hay arbitraje, porque la I del país puede ser distinta a la del exterior, estamos viendo solo la tasa de interés de los bonos, no estamos hablando de las otras tasas de interés de la economía. Sí, una acotación antes. En estricto rigor, en el modelo solo hay una tasa de interés, entonces, que está asociada a los bonos. Entonces, y esto es cierto que estés en economía cerrada o en economía abierta. ¿Okay? Entonces, esto es el modelo. Entonces, una cosa es el modelo, otra cosa es la realidad, ¿no? Y en la realidad, obviamente, podemos transar más de un activo, ¿sí? Y entonces, lo que uno diría es que al extenderlo a varios activos, efectivamente habría no arbitraje entre, entre los distintos activos dentro de la misma economía. Y habíamos dicho que se deberían igualar, o no sé si igualar, pero debería haber una relación positiva entre todos esos retornos. Entonces, por ejemplo, si el retorno de activo sube, debería haber más demanda por este activo, menos oferta por otros activos, y entonces esto debería generar presiones al alza del retorno de los otros activos y a la baja de este activo, y se deberían igualar en un momento. Entonces, esta idea se cumple que estés en economía cerrada o en economía abierta. ¿Okay? Y si quieres, entonces, aunque hay solo un activo, podremos pensar esas tasas como la que tenemos acá, por ejemplo, como el retorno de los activos en Estados Unidos, si quieres. Y la I normal, sin la estrella, sería el retorno de los activos en Chile. No sé si
contesta tu pregunta, María José. Sí, gracias. Y entonces, volviendo a lo que decía Pedro, efectivamente al país chico le afecta al exterior. Entonces, por ejemplo, y Estrella vimos que afecta a sus exportaciones. Pues, a medida que el resto del mundo se desarrolla, él se beneficia porque puede exportar más. El retorno en el resto del mundo también le afecta porque va a afectar su tipo de cambio. Así de repente sube y Estrella, la gente va a querer comprar dólares. Y veremos, en teoría en la clase de hoy, que esto puede llevar a reaccionar el Banco Central. Pero eso no lo hemos visto aún. Y Estrella también puede afectar en el sentido de que afecta el tipo de cambio real y esto afecta la balanza comercial. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las típicas estadísticas comparativas que habíamos hecho. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando cambio el gasto del gobierno? ¿Qué pasa cuando hago una política monetaria? Y en ese contexto de ISLM, pero en economía abierta. ¿Okay? Ahora, antes de ver esas políticas, voy a tener que definir un poco cuál es el rol del Banco Central. Una cosa que no habíamos hecho antes. En particular, cuál es su objetivo en el mercado cambiario. ¿Okay? Un mercado que no teníamos antes porque estábamos en economía cerrada. Vamos a considerar dos tipos de economías. Economías con un régimen de tipo de cambio flexible. Versus un régimen de tipo de cambio fijo. ¿Okay? Quizá alguien sabe cuál es la diferencia entre el tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo. No sé si han escuchado un poco esas expresiones en el pasado en otros cursos, por ejemplo. Que pueden decir no como respuesta. El fijo está determinado por el Banco Central. Venezuela tiene fijo. ¿Es posible que Venezuela tenga fijo? Es básicamente, están apuntando a la respuesta y Pedro la clavo perfecto. Pero dice el flexible se determina en el mercado. Exactamente. Entonces, básicamente, el régimen de tipo de cambio flexible es un régimen en que el Banco Central no interviene y deja fluctuar el tipo de cambio. ¿Okay? El tipo de cambio fijo es un régimen en que el Banco Central sí interviene y intenta fijar un valor particular del tipo de cambio. ¿Okay? Sí, Pedro, es flotación. Claro, flotación en el sentido de que lo dejas flotar, ¿existe? Sí, fluctuar, digamos. Y dieron ejemplos excelentes. Por ejemplo, Cristóbal habló de Argentina. Entonces, efectivamente, Argentina intenta, bueno, por ejemplo, cuando vino el FMI hace unos años atrás, que todavía era Macri, el presidente, habían dicho que, bueno, iban a intentar mantener el valor del peso dentro de cierto rango. Okay, esto ha cambiado, por supuesto, el peso se ha depreciado en el último tiempo, pero efectivamente era la receta. En el caso de Argentina es un poco complicado, pero digamos, pensando en políticas de tipo de cambio fijo que han sido bastante consistentes, podría ser Europa en los años 90. Entonces, como saben, bueno, ustedes no habrán quizá vivido los años 90, yo sí. El euro
está en Europa desde el año 2001. ¿Okay? Entonces, antes del 2001, cada país tenía su propia moneda. Pero aunque cada país tenía su propia moneda, pensaban en adoptar una moneda común como el euro. ¿No? Pero antes de adoptar una moneda común, dijeron, bueno, vamos a intentar mantener el tipo de cambio entre cada una de nuestras monedades fijo, ¿no? Que sería casi como tener una moneda común. Específicamente no es una moneda común porque uno tendría que intercambiar, eh, digamos, ¿cómo se dice en castellano? Tengo currency en inglés en la cabeza, una moneda en otra. Um, pero, um, pero al tener un tipo de cambio parejo, como que estaremos empezando el terreno para tener una moneda común. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando era chico, un franco era algo como 6 marcos, ¿ok? No, más bien, un marco era 6 francos y para mí siempre era así, ¿no? Un marco era 6 francos, nunca fue más, nunca fue menos. Para ustedes, cuando piensan en el tipo de cambio, cuando piensan en el dólar, a veces está en 800, a veces está en 500, depende un poco de la década en la cual uno se ubica, ¿no? Entonces, es cierto que últimamente el peso tiene menos valor, pero efectivamente hace como 10 años atrás está cerca de 500, era impresionante. Um, entonces, y lo que hacían los bancos centrales en Europa en esa época era efectivamente intervenir al mercado cambiario de manera activa, de manera a mantener esta paridad. ¿Okay? Entonces, Europa es un ejemplo, pero hay otros ejemplos. Argentina podría ser uno. E incluso países que adoptaron otra moneda. Entonces, Ecuador, por ejemplo, adoptaron el dólar. Eso es, uno lo podría ver casi como un tipo de cambio fijo, etc. Entonces, básicamente, el tipo de cambio flexible, como en Chile, dejamos fluctuar el tipo de cambio. Entonces no significa que no intervenga el Banco Central, el mercado cambiario. Ha intervenido durante el estallido, de hecho, ha intervenido. Pero por lo general, uno deja fluctuar este tipo de cambio. El tipo de cambio fijo, uno intenta mantener un tipo de cambio. Había una pregunta y no leí, perdón. Sí, entonces, en Chile, típicamente no interviene el Banco Central, excepto casos excepcionales. ¿Ok? En ese sentido, se dice que tiene un tipo de cambio flexible. Entonces, por ejemplo, como dije, en el estallido como que intervino y debe haber a veces, sí, exactamente como dice Felipe, o a veces, yo qué sé, puede haber presión de los exportadores. Entonces, cuando ponen presión los exportadores, a veces intervienen. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Es molesto si lo pudiesen apagar, sería genial. Y la razón por la cual interviene en este caso es porque tener una moneda muy depreciada puede ser perjuicioso para la economía chilena, ¿no? Porque de repente suben los costos de las empresas, esto puede generar inflación, entonces tener depreciación bruscas de la moneda así, como puede ser no beneficioso para Chile, ahí decide intervenir, pero por lo general deja fluctuar, porque eso desde este punto de vista es un régimen tipo de cambio flexible. ¿Ok? Entonces, haremos esta distinción y para nosotros en el modelo, la idea es que en un caso no quiere que varíe el tipo de cambio el Banco Central, en otro caso como que lo deja variar. ¿Ok? Ok. Les pongamos esas curvas IS y LM.
Y vamos a partir de una situación en que la tasa local es igual a la tasa del resto del mundo. ¿Ok? Entonces, esto va a ser como nuestro equilibrio inicial. Y vamos a ver cómo reacciona la economía frente a esta situación. ¿Ok? Y vamos a partir con, no sé, una política monetaria, si quieren. Pues, por ejemplo, sube la masa monetaria. Entonces, supongamos que el Banco Central hace una operación de mercado abierto de manera a subir la masa monetaria. Y tenemos tipo de cambio flexible, ¿ok? Como en Chile. Aprovechemos para hacer un repaso. En economía cerrada, cuando subía la masa monetaria, ¿cuál de las dos curvas se desplazaba y hacia dónde? ¿Alguien se acuerda? No, no era el IS. Efectivamente, como dice Ashley, era la LM. ¿Y hacia dónde se desplazaba la LM? ¿Se acuerdan? Entonces, si no se acuerdan, pueden hacer el grafiquito. Entonces, tienen tasa de interés. Pueden poner la oferta, la demanda. Decir, bueno, sube la oferta. Esto genera una caída de la tasa de interés. ¿Okay? Y entonces, si genera una caída en la tasa de interés, significa que en este gráfico la LM se desplaza hacia abajo para que caiga la tasa de interés. Así es. Y está bien, entonces, como dice Ashley, hacia la derecha. Bueno, en estricto rigor es hacia abajo, pero efectivamente se coloca hacia la derecha. Entonces, se desplaza hacia abajo. Entonces, esto va a ocurrir acá también. Se va a desplazar la LM hacia abajo, ¿no? Y entonces esto, en principio, debería tener dos efectos. Una caída en la tasa de interés y un aumento en la producción. Entonces, estos serían dos efectos que ocurren si es que no cambia el tipo de cambio. Entonces, por supuesto va a cambiar, vamos a verlo en un rato, pero sería como muy cercano a lo que vimos en el economía cerrada. ¿Okay? ¿Por qué cae la tasa de interés? ¿Alguien lo quiere recordar? Efecto número 1. Que sea una operación de mercado abierto. ¿Qué hace el Banco Central en el mercado de los bonos? Exactamente. Va a comprar bonos. Como compra bonos muy bien Pedro, sube la demanda por bonos. Entonces, demanda bonos sube. Esto implica que sube el precio de los bonos. Por lo tanto, esto es equivalente a decir que cae la tasa de interés. Muy bien. Esto pasa aquí. Segundo efecto, sube el output. ¿Por qué sube el output? ¿Alguien se acuerda? Sí. El costo por unidad de cuál del capital me asumo, efectivamente, y como agrega Ashley, sube la inversión. Si cae la tasa de interés, sube la inversión y esto es bueno para el output. Y uno puede incluso pensar en el multiplicador keynesiano, esto es bueno para el consumo y de nuevo para la inversión, etc. Muy bien. Esto es como un repaso de lo que vimos en economía cerrada. Ahora, acá hay algo nuevo, que es que estamos en economía abierta y va a reaccionar al tipo de cambio a lo que está ocurriendo. ¿Eh? ¿Y por qué va a reaccionar? Porque como cayó la tasa de interés, vemos que va a haber una diferencia entre la tasa internacional y la tasa local. ¿Eh? Si uno mira la tasa internacional, es como el nivel naranja en el gráfico, y la tasa local se ubicó abajo en el nivel rojo. Entonces, la tasa local es menor que la tasa internacional. Y entonces, ¿cómo debería esto afectar el tipo de cambio? ¿Alguien tiene una idea?
va a caer en el sentido de que la moneda local se va a depreciar. Entonces, se va a apreciar el dólar y se va a depreciar el peso. Entonces, uno lo puede ver como que... entonces, la idea es que el bono americano rinde más que el bono chileno. La gente va a comprar bonos americanos, van a necesitar dólares, entonces va a subir la demanda por dólar, va a caer la demanda por peso. La caída de la demanda del peso hace depreciar el peso, la subida en el dólar, en la demanda por dólar hace apreciar el dólar. ¿Okay? Entonces, voy a agregar un mecanismo número 3 acá. El hecho de que estemos en una situación en que I es menor a I estrella, esto va a implicar una depreciación de la moneda local. ¿Okay? Y como les había dicho al inicio de la clase, la razón se debe a esta condición, la paridad de tasas no cubiertas. Tenemos que, de repente, esto es menor que esto, entonces se tiene que ajustar este término. ¿Y cómo se va a ajustar? Se va a ajustar haciendo que el ET va a subir. Se va a depreciar. Pregunta Pedro. O sea, controla la inflación utilizando la tasa de interés va a tener siempre... Sí, efectivamente la política monetaria va a afectar... a ver, en realidad no siempre. Tú puedes tener un efecto y neutralizar otro en un rato. Si tengo tiempo, les explico. Hay maneras de hacer, por ejemplo, lo que se llaman esterilizaciones cambiarias, que son afectar el tipo de cambio sin afectar la masa monetaria. De hecho, es lo que hizo el Banco Central en el estallido. Entonces, no quería afectar la masa monetaria, pero sí quería afectar el tipo de cambio, entonces hizo una esterilización cambiaria. Pero por lo general, tiene que hacer unos truquitos para que funcione. Y si no hace esos truquitos, es como tú lo dices, Pedro. Ok. Ok, pero no acabo el cuento. Hemos entendido que se depreciaba el tipo de cambio. Y digamos, la moneda local, lo que quiero decir con esto. Ahora, esto va a tener un efecto en este gráfico. ¿Por qué? Porque acuérdense que, si vuelvo para atrás, acá, la balanza comercial depende del tipo de cambio. Entonces, dado que la balanza comercial depende del tipo de cambio, se va a ver afectada a IS. Y dado que se cumple Marshall-Lerner, ¿se acuerdan de la condición Marshall-Lerner que vimos la vez pasada? Una depreciación de la moneda local, ¿esto va a ser bueno o malo para la balanza comercial? Sí, pero supongamos que se cumple Marshall-Lerner. Supongamos que se cumple esta condición. Ahí habíamos dicho que no era ambiguo. Aumentan las exportaciones y van a caer las importaciones. Por lo tanto, va a ser una mejora a la balanza comercial. Y esta mejora de la balanza comercial va a hacer desplazar la curva IS hacia la derecha. Se va a desplazar la curva IS hacia la derecha. Y lo típico que se dice es que se va a desplazar esta curva hasta que en algún momento volvamos al equilibrio inicial, donde I era igual a I extra. Entonces esto va a generar un segundo aumento en el output, que va a ser este efecto 3 que les está comentando. Entonces, la depreciación de la moneda local implica una mejora en la balanza comercial. Voy a poner entre paréntesis, si se cumple
Marshall-Lerner. Y entonces la mejora en la balanza comercial hace subir la producción. La idea es que los exportadores producen más, como pueden vender más afuera, y ahí se puede beneficiar toda la economía. Entonces, dado que hay típico multiplicador keynesiano, dado que hay mayores ingresos, la gente consume más, la gente invierte más, y este viene a reforzar un poco el aumento en las exportaciones. ¿Sí? Entonces, la variación en el tipo de cambio afecta la balanza comercial. Esto desplaza la curva IS hacia la derecha y vamos a tener un aumento en el output. ¿Sí? Entonces, como ven, pensar economía abierta es bastante parecido a pensar economía cerrada, pero tenemos que agregar un movimiento de curva adicional. Para la curva monetaria tenemos un primer movimiento de la LM hacia abajo, tal como teníamos en economía cerrada, pero tuvimos que acompañar este movimiento con un movimiento en la IS, dado que varió el tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, una parte es común, pero se agrega un movimiento adicional. Ok, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Y ven que la IS, bueno, se va a volver a colocar hasta que en algún momento volvamos a un equilibrio de largo plazo. Entonces, si no hay pregunta, voy a hacer otro caso, el caso de política presupuestaria. Ups. Consideramos la IS, la LM, tasa de interés, output, y voy a considerar una situación en que sube G y tenemos un tipo de cambio flexible, tal como en Chile. Esto va a ser la situación inicial, donde I es igual a I estrella. Nos pregunta Felipe, profe, ¿cuál es como lo malo de este modelo? ¿Cuál es el incentivo a no siempre aumentar como la oferta? Porque al final estaríamos aumentando siempre el producto. Sí, entendí. Me río porque veo que te educaron bien como economista. Por eso me río. Es como, ya. Entonces, efectivamente, es como raro, ¿no? Entonces, sí, incluso entonces, esto pasaba en economía cerrada, ¿no? Uno no tiene por qué verlo en economía abierta, ¿no? Economía cerrada, por ejemplo, tú puedes subir el gasto del gobierno, se desplazaba la curva IS, eso era bueno, incluso generabas, incluso podías generar un aumento en el gasto, un aumento en la producción, incluso si subías los impuestos de la misma manera que subías el gasto del gobierno. Entonces, si es así, es cierto que la recomendación de política económica, creyendo el modelo, es que gastemos infinito, porque cuanto más subes el gasto, más aumento en el output vas a tener, ¿no? Entonces, efectivamente, es una cosa rara del modelo, y esto es puede ser una de las críticas típicas que se le puede hacer. Ahora, hay cosas que no tenemos acá, ¿eh? Que es que el nivel de precio es fijo. ¿Okay? Entonces, con el nivel de precio flexible, pues, por ejemplo, hay versiones del modelo que en el corto plazo el nivel de precio está dado, pero en el medio plazo se puede ajustar, cosas que veremos más adelante. En este contexto, sí va a haber un trade-off, porque quizá puedes mejorar la actividad económica, pero a veces esto te genera inflación. Entonces, ahí las recomendaciones que se hacen es que mejorarías la actividad económica solo si es que lo necesitas, en casos como tipo crisis, ¿no?
porque si lo haces todos los días, puede ser que no tengas efecto sobre el output, veremos más adelante, pero sí puedes generar mucha inflación. Entonces, esto sería como el pero dentro del contexto de este modelo. Okay, entonces, dentro del contexto de este modelo sí puedes tener un trade-off si introduces inflación. Pero todavía no tenemos inflación porque hemos supuesto que el nivel de precio era fijo. Okay. Ahora, hay otras cosas que se puede hacer. Entonces, vieron, por ejemplo, cuando vieron Fisher, vieron equivalencia ricardiana, y efectivamente introduciendo elementos tipo equivalencia ricardiana, no necesariamente va a ser siempre bueno gastar. Okay, entonces, la respuesta corta es, a tu pregunta, Felipe, es que, bueno, es así el modelo. No hay nada malo a priori, sobre todo cuando el nivel de precio es exógeno. Y hay más preguntas. Qué bueno que estés disposicionando. Sí, como dice Ashley, es un modelo de corto plazo, entonces en el largo plazo se puede ajustar la inflación. Y Pedro nos pregunta si el gobierno puede influenciar sobre la LM por regulación, por ejemplo. Es una buena pregunta. A ver, típicamente, cuando uno piensa en cambios en la LM, piensa en políticas del Banco Central, ¿okay? Tradicionalmente. Ahora, lo que dice Pedro, uno podría pensar que alguna regulación en el mercado financiero, por ejemplo, podría afectar la curva LM, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay alguna imperfección financiera y estamos como cambiando el trade-off entre dinero y otros activos. Leyes laborales, ahí lo veo más complicado, Pedro, pero hasta que me den un contraejemplo. Porque claro, la LM, acuérdate que es el mercado del dinero y de los bonos. Es otro mercado. El mercado laboral lo vamos a introducir más en detalle cuando endogenicemos los precios. ¿Ya? Pero no veo una historia de cómo el mercado, las leyes laborales pueden afectar la LM. Pero bueno, hasta que uno me dé un buen ejemplo, me lo podría pensar. Pero sí, me puedo creer que las regulaciones te pueden afectar, sobre todo las financieras, me imagino que te podrían afectar la LM. Me parece sensato. Y pregunta Ashley, ahí dependería de si el Banco Central... Ashley sabe un montón de cosas. Sí, ojalá tenga tiempo de hablar de esto más adelante. Entonces, independencia del Banco Central. Lo dices por la LM. Sí. Sí, pero incluso cuando tienes un Banco Central independiente, puede haber como, por ejemplo, invento, una regulación del mercado de los bancos, ¿no? Que te puede cambiar esto. Las políticas que se hicieron en el primer semestre del crédito, de abaratamiento del crédito, esto puede tener un efecto en la LM perfecto. Lo que pregunta de Ashley sobre independencia del Banco Central es el hecho de que en muchos países de la OECD hoy día, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central son dos instituciones separadas con un jefe distinto. Entonces, el Banco Central tiene como presidente Mario Marcel y Mario Marcel no es el ministro de Hacienda. Entonces, cada uno hace su trabajo de manera independiente. ¿Y por qué se hace esto hoy día? Es justamente para que no se abuse de la política monetaria para apoyar el output. ¿Y por qué lo digo? Porque creemos que en el pasado se ha abusado mucho de la política monetaria expansiva y daremos argumentos más adelante si es que llegamos a esto. Al abusar de esas políticas, puede pasar que el efecto sobre el output no sea importante y todo se traduce a inflación. ¿Okay? Y se llegó como recomendación que el Banco Central sea independiente del Ministerio de Hacienda
para no tener la tentación de ayudar al ministerio. Uy, se ha cortado. Es porque hablo demasiado. Voy a volver a compartir. Eso. He hablado demasiado. Entonces déjenme seguir con lo que queréis. Dicho esto, me encuentro genial que me hagan preguntas. Está muy apreciado. Ok. Ya. Veamos este aumento de G. Entonces, ¿quién me dice qué pasa? ¿Qué pasa en la economía cerrada? Hagámoslo rápido. Si sube G, ¿qué curva se desplaza y hacia dónde? La IS hacia la derecha. Excelente. Esto es cuando sube. Se va a cruzar acá. Vamos a tener un aumento en la tasa local y un aumento en la producción. ¿Por qué sube la producción? Mecanismo número 1. ¿Cómo podría resumir el aumento en la producción en este gráfico? El mecanismo económico asociado a este aumento. Sí, aumenta exactamente. Y la expresión que usamos, ¿cómo era el famoso multiplicador keynesiano? ¿Se acuerdan? Entonces, efectivamente, opera el multiplicador keynesiano. Es lo que dijeron antes. El gobierno compra bienes públicos, sube la producción de bienes públicos, se reparten ingresos. Con esos ingresos la gente consume más, se dice invertir más, sube la producción y opera entonces el famoso multiplicador keynesiano. Muy bien. ¿Por qué sube la tasa de interés? ¿Alguien tiene alguna idea? Entonces, no es la demanda por bonos, sino que es la demanda por dinero. Exactamente. Es como sube Y, uno demanda más dinero, el famoso motivo por transacción. Por lo tanto, la demanda por bonos cae. Como la gente quiere más dinero, tiene que cambiar sus bonos. Esto implica que, el precio de los bonos cae. Y si cae el precio de los bonos, esto es equivalente a decir que sube la tasa de interés. Muy bien. Esto opera acá como en economía cerrada. Lo mismo. Ahora vamos a tener un mecanismo adicional que se va a deber a la variación del tipo de cambio. Y en particular, estamos en una situación en que el nivel naranja, que es la tasa de interés nacional, se ubica por encima del nivel rojo. ¿Esto cómo va a afectar el tipo de cambio? ¿Qué dirían ustedes? Al estar en esta situación, se aprecia la moneda local. Se aprecia la moneda local. Efectivamente, el bono chileno rinde más. Toda la gente quiere bono chileno, ya quiere dejar de tener bono americano. Compran pesos para tener este bono chileno, dejan de comprar dólares, sube la demanda por peso, cae la demanda por dólar, por lo tanto, se aprecia el peso, se deprecia el dólar. ¿Esto cómo afecta a la balanza comercial? Si se cumple Marshall-Lerner, por supuesto. Exactamente. Se deprecia la balanza comercial. ¿Por qué? Porque vamos a exportar menos y vamos a importar más. ¿Y por qué? Porque los productos chilenos se van a volver más caros en el mercado internacional, en términos relativos. Como se aprecia el peso,
cuesta más comprar productos chilenos. Entonces se deprecia la balanza comercial. Y entonces esta depreciación de la balanza comercial, ¿qué movimiento va a generar en este gráfico? ¿Qué curva se va a desplazar? ¿Y hacia dónde? La IS, muy bien, la IS. Y en particular, como exportamos menos, se va a desplazar hacia la izquierda. La IS se va a desplazar poco a poco hacia la izquierda hasta que se vuelva a igualar la tasa de interés con la tasa internacional. Y entonces, este mecanismo número 3 es el hecho de que la IS se vuelve a colocar poco a poco en su posición inicial. Entonces, ¿qué? Y. Entonces, como ven, la política presupuestaria sobre la inversión, no. En el largo plazo, digamos, hasta que se vuelva a colocar la curva en su posición inicial, no va a haber efecto, como bien dices, Pedro, por dos razones. Porque no hay efecto sobre la tasa de interés y no hay efecto sobre la producción. Tienes razón. Ahora, ¿sabes qué? Está buena la pregunta, pero déjame hacer un comentario. Entonces, como ven, me voy a esperar a la pregunta después. Hubo un efecto que permitía expandir la IS, pero como ven acá, la fluctuación del tipo de cambio hizo que se canceló este efecto. Es un desplazamiento de la IS hacia la derecha y después, por cómo cambia el tipo de cambio, se volvió a desplazar hacia la izquierda. Entonces, al final, el nivel del output no cambió. Pero sí cambió la composición del output. Okay. Volvamos a la curva IS. El output es consumo más inversión más gasto del gobierno más balanza comercial. ¿Qué vimos? Vimos que G subió. ¿Ya? Entonces, para mantener constante Y, ¿cuál de los otros términos cambió? La balanza comercial. Muy bien. Y en particular, se tiene que haber ido para abajo. ¿Ya? Y chequeemos, ¿qué pasó con el consumo? ¿Cambió el consumo o no? La respuesta es que no. ¿Y por qué? ¿Por qué no cambió? ¿De qué dependía el consumo? Dependía de la renta disponible. Exactamente. Es como no cambia Y y no cambia T, no cambia el consumo. Como bien dijo Pedro antes, no cambió la inversión porque no cambió la tasa de interés y no cambió el gasto. No cambió el output. Entonces, el aumento en G básicamente se vio compensado por una caída en la balanza comercial. Muy bien. ¿Ok? Entonces, como ven, si tuviese que resumir un poco, sí hay impuestos, están dentro de la función C. Entonces, C dependía de I menos T. Y era el único lugar donde veíamos aparecer los impuestos. Y típicamente, un aumento en G, gráficamente, suele ser equivalente a una caída en T. Entonces, si caigo T, también se va a desplazar, si hago caer más bien. Si hago caer T, también se desplaza el IS hacia la derecha y después hace una reacción del tipo de cambio y se vuelve a colocar hacia la izquierda. Okay, si tuviese que resumir un poco lo que ocurre con tipo de cambio flexible, como para estructurar un poco el conocimiento que agregaron a su cerebro, tenemos un primer desplazamiento inicial que es como en economía cerrada. ¿Okay? Entonces, en el caso de la política monetaria, operación de mercado abierto, vimos que se desplaza la LM hacia abajo, lo mismo. En el caso de la política presupuestaria, se desplaza la IS hacia la derecha, lo mismo.
Es siempre un primer cambio de curva inicial, como en economía cerrada. Y después se le agrega un cambio en la IS, y este cambio es hasta que se vuelva a igualar la tasa nacional con la internacional. ¿Okay? Entonces, ven dónde se coloca la tasa de interés. Si se coloca por debajo de la internacional, ahí va a ser bueno para las exportaciones porque se deprecia el tipo de cambio y se va a desplazar la IS hacia la derecha. Y si está arriba, como en este gráfico, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, en cierta medida, este efecto adicional potencia la política monetaria, como el gráfico anterior. Sin embargo, viene a limitar la política presupuestaria. Muy bien. Ok, entonces, lo voy a dejar acá para tipo de cambio flexible. Y la próxima vez, hagámoslo con tipo de cambio fijo. Y la diferencia va a ser un poco cómo va a reaccionar el Banco Central. Y en particular, este segundo desplazamiento de la IS, que se debía a una depreciación o una presión del tipo de cambio, ahí no va a operar. Ahí no va a operar porque el Banco Central va a intervenir. Y esta intervención, en lugar de implicar un cambio en la IS, en realidad va a implicar un cambio en la LE. Eso va a ser la gran diferencia con tipo de cambio flexible cuando veamos tipo de cambio. Sí, regímenes mixtos, para serte sincero, Ashley, no soy el más culto en términos de fenómenos internacionales, pero efectivamente tú tienes razón. Y el caso internacional, el caso argentino siempre es un buen ejemplo, pero ahí no pueden entrar mucho en los detalles, lo siento. Y había una pregunta de Pedro, ¿una acción coordinada del Banco Central con el gobierno? Sí, por supuesto. Pero como bien dijo Ashley, hoy se valora que el Banco Central sea independiente. Entonces, esta independencia hace que esto en la realidad no ocurre, ¿no? Por razones que veremos, ojalá más adelante. Bueno, muchas gracias. La tasa internacional es lo que está afuera. Es como los mercados internacionales, si quieres, se termina ahí la pelea entre todas las economías y por eso lo consideramos como exógeno. No podemos actuar en ello. Gracias, hasta luego.